Hola, ¿qué tal? Como siempre, me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy importante. Es un tema trascendental para todo el sistema de justicia penal y que en México en los últimos días ha causado mucha polémica por esta discusión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a la prisión preventiva oficiosa, a la figura de la prisión preventiva oficiosa, que, pues bueno, esta polémica se va a suscitar por el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, que fueron acusados por haber cometido el homicidio en contra de la exregidora de Atizapán, Estado de México, en el año 2001, y que desafortunadamente permanecieron por más de 17 años, imagínense, más de 17 años en prisión preventiva oficiosa. Es decir, en prisión sin saber si eran culpables o no. 17 años en prisión sin saber si eran penalmente responsables o no, ¿sí? Considerados así por una autoridad jurisdiccional, por un juez. La Corte conoció de este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció de este caso. Sabemos que la Corte Interamericana es un organismo internacional que se dedica o que tiene como función principal la protección de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, principalmente en el Pacto San José, o también conocida como Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros derechos humanos que se encuentran dentro de un catálogo diverso de tratados internacionales, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte de este sistema interamericano de derechos humanos, de los cuales fue creado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, de sistema del cual México pertenece, por supuesto, y que además ha firmado esta competencia contenciosa o jurisdiccional de la Corte, ¿sí? Que significa que le obliga al Estado mexicano a cumplir las resoluciones de la Corte. No es opcional, ¿sí? Es obligatorio. Es importante destacar que las sentencias de la Corte Interamericana no se limitan a condenar a un Estado que ha violado derechos humanos en contra de sus gobernados. No se limita a condenar al pago de reparación del daño, a ofrecer disculpas públicas, a establecer días conmemorativos. No, las resoluciones de la Corte van más allá, buscan una reforma estructural en el sistema de justicia penal, reforma de normas, de leyes, con la finalidad de que no se vuelvan a cometer las violaciones a los derechos humanos de que fue objeto o estudio o sometido a estudio por parte de la Corte Interamericana. Como ejemplo les puedo mencionar el caso de la reforma constitucional en materia de fuero para los militares. Ahora los militares pueden ser juzgados por el fuero común, hecho que antes no se podía realizar, ¿sí? Ahora, si un militar comete una violación grave a los derechos humanos, podrá ser juzgado por el fuero común. Y esto como precedente de dos casos emblemáticos, importantísimos, que llevó la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. Me refiero al caso Rosendo Radilla Pacheco y al caso Inés Fernández Ortega, que en ambos casos estuvieron involucrados desafortunadamente elementos del ejército mexicano como violadores de los derechos fundamentales. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con organismos internacionales provenientes de la Organización de Naciones Unidas, hacen la recomendación al Estado mexicano que debe suprimir, que debe eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 constitucional, y también la figura del arraigo, que afortunadamente ya no se aplica. Esta figura del arraigo, de la cual también se hizo un uso abusivo, que si bien partiendo, y haciendo un pequeño paréntesis, partiendo de esta política criminal de la posmodernidad,
la figura del arraigo tuvo una buena finalidad porque le concedía a la gente del Ministerio Público un término de 40 días para poder investigar sobre todo casos de delincuencia organizada, tratándose de carpetas de investigación con detenido, cuando generalmente la gente del Ministerio Público solo cuenta con 96 horas cuando se trata de delincuencia organizada. Imagínense, a un agente del Ministerio Público integrando una carpeta de investigación en 96 horas, tratándose de delincuencia organizada, cuando han detenido a un gran capo del crimen organizado. No es tiempo suficiente para integrar correctamente una carpeta de investigación. La política criminal de la posmodernidad establecía un término de 40 días, ¿sí? Lo cual para esos casos, estrictamente hablando, estaba correcto. Si no le eran suficientes esos 40 días, podía solicitar otros 40 días más. En total, no podía exceder de 80 días. Aunque hay un caso que nos comenta un profesor, estando como visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual pudo ser testigo de que arraigaron a una persona acusado por delincuencia organizada, ¿sí? Por más de, me parece, 6 ocasiones. Es decir, por cada delito un arraigo, por cada delito otro arraigo, y así sucesivamente. Y como no lo prohíbe o no hay un precepto constitucional que lo prohíba, así lo hicieron y así lo aplicaron. Imagínense cuánto tiempo estuvo arraigada esa persona. Desafortunadamente, el arraigo fue utilizado de manera excesiva y abusiva, al grado de que hubo recomendación de organismos internacionales para que en México se dejara de utilizar, se suprimiera, se eliminara la figura del arraigo, y hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto, ¿sí? Por lo tanto, el arraigo ya no se utiliza más. Existe en el artículo 16 constitucional, está plasmado en el artículo 16 constitucional, y es precisamente esa recomendación de que se elimine de una vez por todas esta figura jurídica del arraigo, a la par de la figura jurídica que se encuentra en el 19 constitucional, que es la prisión preventiva oficiosa. Como refiere el ministro Luis María Aguilar, no está en debate la prisión preventiva, sino la prisión preventiva oficiosa, porque la prisión preventiva subsiste y va a subsistir. La prisión preventiva oficiosa no va a subsistir, ya sea porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determine, que determine la inaplicación de dicho precepto o de dicha figura jurídica por ser inconvencional, por atentar fundamentalmente contra el principio de proporcionalidad y de presunción de inocencia. Si no lo determina la Suprema Corte, entonces va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que finalmente va a terminar obligando al Estado mexicano a que reestructure su sistema de justicia penal, específicamente en el sentido de la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? ¿Qué es la prisión preventiva? Es una medida cautelar que obliga al sujeto que ha sido señalado de cometer una conducta delictiva a permanecer en prisión mientras se está llevando, se está sustanciando su proceso penal. No puede gozar de su libertad. Tiene que estar en prisión. La Constitución dice, la prisión preventiva debe ser un lugar distinto al lugar donde se ha destinado para compurgar la prisión como pena. En la práctica no es así. En la práctica solo los divide una malla ciclónica. Como decía mi maestro César Caballero, una malla gallinero. Y es mucho, ¿sí? Finalmente, es la realidad de nuestro sistema penitenciario. La prisión preventiva. Históricamente la conocemos en México. Anteriormente funcionaba bajo otras modalidades. Era como regla general, no como excepción. Hoy se pretende o este sistema pretendió que fuera la excepción. Parece que ya no es así. El sistema tradicional era la regla general, por todo había prisión. Casi por todos los delitos, excepto aquellos que establecían pena alternativa, es decir, pena o multa, que eran delitos contados con los dedos de una mano y que ni siquiera llegábamos a 5, prácticamente
en todos había prisión preventiva. Entonces te dictaban la orden de prisión y te ibas a prisión. Lo que pasa es que si estos delitos no estaban en el catálogo de delitos graves, que todas las codificaciones procesales, no sustantivas, procesales, es decir, adjetivas, establecían, podías gozar de tu libertad caucional. Si tu delito no estaba en ese catálogo de delitos graves, la gravedad no en función del daño que causaban, sino la gravedad en función de los beneficios que te podían conceder procesalmente hablando, como este, que es el beneficio de la libertad caucional, entonces tu defensor podía solicitar, o tú mismo podías solicitar, que se te concediera el beneficio de la libertad caucional por no tratarse de un delito contemplado como grave dentro de ese catálogo. Y entonces se te concedía la libertad caucional en sus dos especies, cualquiera de las dos, en efectivo o a través de una póliza, de una fianza. Tenías que garantizar tres aspectos fundamentalmente: garantizar pago y reparación del daño, el concepto de libertad y el concepto de multa. Tres rubros que tenías que acreditar. Los pagabas y listo, podías gozar de tu libertad, lo cual no significaba impunidad, porque tu proceso seguía su marcha, pero tú ya estabas gozando de tu libertad. Y al final de cuentas podías, evidentemente, ser condenado y obligado a pagar la reparación del daño. Transitamos a un nuevo sistema de justicia penal, un sistema penal de corte acusatorio, en el cual existe una expectativa respecto de qué va a pasar con ese catálogo de delitos graves. ¿Va a desaparecer? ¿Qué va a pasar con la figura de la prisión preventiva? ¿Sí? Y gradualmente va desapareciendo la figura de los delitos graves, del catálogo de delitos graves, ¿sí? Ya que no se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora a la prisión preventiva se le agrega la palabra oficiosa, ¿sí? Entonces, en el sistema tradicional tenemos el catálogo de delitos graves, los cuales no te permiten gozar de tu libertad caucional. En el sistema acusatorio contamos con el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los cuales no ameritan que puedas contar con alguna otra medida cautelar que te permita gozar de tu libertad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tal parecería que es casi lo mismo, solo que a través de otras denominaciones. Y al final de cuentas, ¿de quién es esta prerrogativa del legislador? ¿Quién decide cuáles son los delitos graves? Y evidentemente, como consecuencia, ¿qué personas van a prisión preventiva? El legislador. ¿Sí? Y en un Estado democrático de derecho, en un Estado que se dice ser constitucional de derecho garantista, esto no puede suceder. Esta facultad o prerrogativa debe estar reservada al poder jurisdiccional, ¿sí? Bajo este principio de jurisdiccionalidad en sentido lato, propuesto por la teoría del garantismo por Luigi Ferrajoli, ¿sí? En la cual considera que el juez debe tener el encargo de ser casi el guardián de nuestros derechos fundamentales y pasar de esta jurisdictio a la jurisprudencia, a la interpretación que los juzgadores le van a dar a nuestras leyes y a nuestras normas. Entre mayor facultad se le reserve al Poder Judicial, al sistema jurisdiccional, mayor oportunidad tendremos los gobernados de ser respetados en nuestros derechos fundamentales. Esta facultad ya no debe estar más reservada al Poder Legislativo. Su política criminal equívoca, considerar a través de esta prevención general negativa
¿sí? Es decir, la amenaza de la pena, la prisión general negativa establece que la amenaza de la pena va a lograr la contramotivación del delincuente. Imagínense, cuando sabemos que es lo contrario, los criminólogos en los estudios que han realizado han determinado que es lo último que el delincuente ve, ¿no? No hay un secuestrador que se siente a revisar su código penal para ver cuántos años le van a corresponder por el delito que va a cometer. De hecho, la persona que va a cometer la conducta delictiva confía en que no va a ser detenido, en que va a consumar con éxito su conducta delictiva. Entonces, no debemos permitir en un Estado constitucional de derecho, en un Estado democrático de derecho, no debemos permitir que esa facultad siga siendo reservada al legislador, porque los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, así como los delitos que en el sistema tradicional estaban catalogados dentro de este catálogo, de delitos graves, fue aumentando cada vez más y cada vez más y cada vez más. César Lorenzana Márquez de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, 1764, estableció claramente: la efectividad de las penas no consiste en su gravedad, sino en la prontitud y la efectividad en la que éstas sean aplicadas. De nada te sirve tener un catálogo de delitos que sean cada vez más graves y cada vez más graves. Código Penal Federal de 1929, cuya existencia fue efímera, pero que establecía una pena de prisión máxima de 20 años y que fue, posteriormente elevándose a 30, a 40, a 50, a 60, y que ahora para el delito de secuestro tenemos penas desproporcionales de 70 años de prisión, ¿sí? Y que ni se diga la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro, que nos habla de una penalidad de hasta 150 años. ¿Quién va a soportar una pena de 150 años de prisión? Hablamos de una cadena perpetua como en Estados Unidos, en donde puedes ser condenado hasta 3 veces, 3 cadenas perpetuas, imagínense. Ya no tienes oportunidad, perdón por la expresión, de reencarnar, porque entonces también ya estás condenado en esa reencarnación. Perdón por el ejemplo absurdo, pero a eso se presta este tipo de política criminal que nuestros legisladores han establecido. No corresponde al Poder Legislativo, porque no es el Poder Legislativo el encargado de impartir justicia. Son los juzgadores, son nuestros juzgadores los que deben determinar, a quienes se les debe reservar la facultad de determinar quiénes van a prisión preventiva, con base en los datos de prueba que arroje el agente del Ministerio Público, y que va a tener que seguir acreditándolos a través de esta prisión preventiva justificada. Porque reiteramos, no está a debate la prisión preventiva como tal, sino la prisión preventiva oficiosa, la que determina el legislador, que va a desaparecer porque es una tendencia garantista a nivel internacional. La mayoría de los países europeos, por no decir que me parece que creo que todos, ya no tienen contemplada la figura de prisión preventiva oficiosa, pero sí tienen contemplada la figura de la prisión preventiva como tal. En México va a suceder eso porque es una tendencia garantista. En México, tarde o temprano, va a desaparecer la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, reservada al legislador para ser reservada al juzgador. Serán nuestros juzgadores entonces los que determinen esta situación. Hay que decirlo también, no es la solución al problema. El hecho de eliminar la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa no va a solucionar la crisis al sistema de justicia penal, no va a solucionar la crisis al sistema penal que este sistema acusatorio tenía como finalidad
eliminar esa crisis en la cual nos encontrábamos con el sistema tradicional y que, dada su operatividad y los resultados que ha tenido, tal parece que no han sido los resultados esperados. ¿Sí? Entonces, eliminar la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa no va a solucionar el problema. Estadísticamente, tengo unos datos, por ejemplo, de la prisión preventiva en Europa. El 21.6%, que es la media de todos los países europeos, es decir, haciendo un promedio en general, mantienen de su población carcelaria o penitenciaria, el 21.6% se encuentra en prisión preventiva, es decir, prisión sin haber obtenido una sentencia, sin saber si son penalmente responsables o no. Y por mencionar algunos casos, España 15.6%, Italia 31.5%, por ejemplo, Alemania 20.7%, República Checa 8.1%, Países Bajos 45.2%, imagínense. ¿Sí? Entonces, no consideremos que el hecho de que se elimine la prisión preventiva oficiosa va a eliminar la prisión preventiva. No, la prisión preventiva subsiste. Y desafortunadamente, ya sea en un país democrático de derecho o un país con una incipiente democracia, la prisión preventiva se utiliza de todos modos. En México, de acuerdo a esta encuesta que realizó el INEGI a través de EMPOL, que es esta encuesta nacional de población privada de la libertad, reitero, en 2021, el 26.7% de la población penitenciaria en hombres no había recibido una sentencia, es decir, se encontraba en prisión preventiva. Y el 46.1% en mujeres en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Entonces, el hecho de eliminar la prisión preventiva oficiosa no va a solucionar el problema de la criminalidad. Es un paso a un sistema constitucional de derecho, un sistema democrático de derecho, porque esa facultad que estaba reservada al legislador ahora se le establece al juzgador, para que sea el juzgador quien, en función de su libertad de arbitrio, de las máximas de la experiencia y de toda esa obligación, de ese entorno garantista que deben manejar nuestros jueces, quitándonos y desarraigándonos, por favor, de esa mentalidad positivista, inquisitiva, que desafortunadamente algunos todavía guardan. Es así como lograremos gradualmente un mejor sistema de justicia